Día especial, como decíamos, este 10 de noviembre, Día de la Tradición. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros colegas de Calafate, a nuestra audiencia en Calafate, porque ya estamos saliendo en dúplex, esta Radio Nacional Río Turbio y Radio Nacional Calafate. Y bueno, momento de presentar en este horario y en este día y saludar fundamentalmente a Denis Montaño. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Denis. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Y para toda la audiencia. En este Día de la Tradición. Así es, sí. Hoy justo tenemos el texto para hablar de este día. El texto ideal para este día, ¿no? Claro, porque es el Día de la Tradición. Claro, eso es importante recordarle a nuestra gente. ¿Quién nació un día como hoy, pero allá por 1834, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, José Hernández. Exactamente, obviamente. José Hernández nace un 10 de noviembre, precisamente del año, 1834, lo tengo bien grabado, como usted también. Bien. Bueno, en la provincia de Buenos Aires nace él, ¿no es cierto? En el partido de San Martín, exacto. ¿no? Sí, que en ese momento sería campo, puro campo. Claro, sin ninguna duda. Y bueno, incluso, ¿por qué es conocido José Hernández? Porque escribe el Martín Fierro, que se transforma, y vamos a hablar un poco sobre eso, en el poema nacional por excelencia, por eso el Día de la Tradición, el cumpleaños del escritor. Claro. Es muy interesante, son muy interesantes todos los movimientos que el texto fue atravesando hasta convertirse en esto, porque vamos a hablar un poco sobre el contenido, pero en un momento, cuando apenas Hernández lo publica, hay que pensar en un texto de denuncia, de oposición al orden de ese momento. Me refiero principalmente a la ida. Bueno, voy a empezar a contar que en general vio que se suele dividir la obra de lo que se dice el Martín Fierro en dos partes. Claro, exactamente. Que se llaman comúnmente la ida y la vuelta, que no son los títulos que él le puso. No, hay para algo nada. No, y además porque hay que pensar en dos circunstancias de enunciación muy distintas. La primera parte se publica en 1872, que él la titula El gaucho Martín Fierro. Sí. 7 años después publica La vuelta de Martín Fierro. Entonces, de ahí que la crítica le llama la ida y la vuelta a las dos partes, pero que en general se publican, la gente las lee, las hemos leído siempre a las dos juntas, ¿no? Las dos partes Claro, juntas. y en el libro vienen juntas, realmente. Cuando uno compra el libro, ¿no es cierto? Vienen las dos juntas. Sí, pero en verdad, en un principio eran dos libros diferentes, si bien obviamente hay una continuidad porque es el mismo personaje y todo, pero hay muchas diferencias entre las dos partes. ¿Qué iba a decir? Sobre el Martín Fierro, el título, decirle el Martín Fierro también es una cosa que ha tenido su origen en la tradición oral, la gente se refería así porque no es que era el título, como ya dije, sino que es el título que se le fue dando cuando se fue transformando en el mito de identidad nacional, que en eso tuvo... ¿Cómo? Todos le empezamos a llamar el Martín Fierro. Claro, sí, conocido universalmente. Y ahí tuvo que ver mucho Leopoldo Lugones, por ejemplo, que escribe un libro llamado El Payador, y ahí dice que es el libro, como lo compara con la Ilíada, como si fuera nuestra Ilíada, en tanto poema épico que abre. Ahora vamos a comentar eso un poco porque Lugones es medio raro lo que dijo. Pero bueno, digamos, en ese lugar fue puesto el libro desde un principio, desde 1920, 26, 30, cuando se empieza a configurar el campo cultural argentino. Bien, bueno, entonces decía, en 7 años, desde que publica La ida hasta que publica La vuelta, cambia la situación histórica. Recordemos que, bueno, La ida es un poema de denuncia a las condiciones, al régimen de levas del gobierno de Sarmiento, ¿no? Claro. Que consistía era una cosa como una versión punitiva del ejército. No es que iban al ejército porque querían a luchar contra los indios en la frontera, sino que eran en general, entre comillas, digamos, malhechores, Exacto. A ver, gente que a la policía le obligaba, digamos, a... Como dicen en algunos textos muy duros, arriaban a los gauchos y caían a la pulpería, arriaban a los mal entretenidos, como decían en ese momento, y los llevaban y bueno, les ponían un uniforme militar y los mandaban a la frontera a pelear contra el indio. Que en definitiva el indio era un personaje con el que el gaucho termina teniendo en esa ida por lo menos más en común que con las autoridades. Sin ninguna duda, claro. Y eso queda muy marcado. Y eso es lo que le pasa a Martín Fierro, que ayer yo, para preparar esta columna, me puse a revisar un texto de Borges donde cuenta un montón de cosas fabulosas sobre el Martín Fierro que le voy a contar. Siempre vuelve Borges, ¿no? Borges tiene todo. Es como una Wikipedia o una cosa así. Más.
mejor hecha, porque bueno, la Wikipedia tiene problemas, igual. Claro. Pero Borges, de lo que estudies, hay algo eso que él escribió. Es increíble, no se termina nunca. Bueno, y entonces él analiza sobre... ¿Pero de qué estábamos diciendo antes? Ah, de la situación histórica. La situación histórica, claro. Bien, que en la primera parte está ese texto de denuncia y en la segunda se reformula todo porque cambia el gobierno, por supuesto, y la intención de Hernández es otra. Ezequiel Martínez Estrada dice, en la ida habla el Martín Fierro y en la vuelta habla Hernández. Ah, mira vos. Pero respecto a la cuestión del indio, iba a decir algo y se me fue. No, que bueno, tenía, digamos, en la primera parte tiene más, está más ligado al aborigen, al hombre nativo que a la autoridad. Claro, porque en la ida termina yéndose de la línea de la frontera, o sea, se sale del Estado. Exactamente. Pero la historia de Martín Fierro, a diferencia de lo que podría suceder con una obra épica, como por ejemplo tuvimos la Ilíada hace un par de programas, claro, en donde teníamos un héroe que era el héroe épico, que es perfecto, que él solo se la bancaba contra 10 y qué sé yo. En cambio, en el Martín Fierro, cuando él es enviado a pelear, lo único que vemos son arbitrariedades, maltratos, destratos, y a un personaje que tiene miedo incluso, que no quiere, que no entiende el sentido de causar esas muertes. Exacto. Y su desgracia comienza con el Estado. Su desgracia comienza cuando es obligado a ir a pelear ahí, porque después cuando deserta, cuando escapa, aprovechando que estaban de fiesta el juez y el jefe de la tropa, se escapa y vuelve y no encuentra, apenas encontré la tapera, dicen unos versos que son tremendos. Triste. Sí. Y tiene todo el tiempo ese tono. Eso también no lo dice Borges, sino Elida Lois, otra estudiosa del tema y de muchas cosas que ella dice, que el tono por excelencia de esta ida es el lamento y el desafío, la denuncia, ¿no? Como la actitud rebelde. En cambio, en la vuelta lo vemos totalmente ya. Dice en un momento que todos tienen que tener un trabajo, que todos tienen que tener Estado, Iglesia, y digamos, la actitud es totalmente distinta. Totalmente distinta, claro, exacto. Como que se incorpora a la... Bueno, con respecto a los... después vamos a compartir algún fragmento, por supuesto. Sí, ninguna duda. Que bueno, usted habrá elegido ya. Sí, ya tenemos todo preparado. Bien, voy a comentar algunas cosas más. Por otro lado, también quería decir que es una literatura, la gauchesca es una literatura híbrida, en el sentido de que marca una distancia con lo que está pintando o describiendo. Recordemos que Hernández no es un gaucho, sino que es un escritor bastante dedicado, un escritor de ciudad. La literatura gauchesca es escrita por, dice Borges, señores de Montevideo y Buenos Aires, básicamente. Sí. Que quizás configuran una alianza histórica con ese sujeto subalterno, el gaucho, digamos, para reivindicarlo y todo, pero no eran gauchos, aunque Hernández, según cuenta la historia, sí vivió bastante en el campo, no es que era alguien que vivía en París. No, y aparte, como que no fue estanciero el padre, sino como que el padre era un administrador, un mayordomo, algo así había leído yo. Un mayordomo, sí. Y se lo lleva pero me acordé de un detalle gracioso, que es que el Santos Vega se escribe en París, por ejemplo, yo no lo sabía. Digo, hay mucha literatura así, como presuntamente gauchesca y qué sé yo, que por ahí no nos acordamos hoy que fue escrita en condiciones muy distintas. Claro. Pero en el caso de Hernández, bueno, nace, como dijimos antes, en San Martín, después vive en Barracas, en Buenos Aires, que me imagino que también sería todo campo, y él, porque había visto también que había estado en Belgrano un tiempo, en el barrio de Belgrano, que ahora es tan lindo, que en ese momento era un pueblo cerca de Buenos Aires. En esos años. Y bueno, y cuando tiene 18 el padre se lo lleva al sur de la provincia, al campo. Me imagino que es cerca de la costa atlántica. Bueno, en realidad se especula que el Martín Fierro transcurre cerca de la costa atlántica, pero la única precisión que da es que es el nombre de Ayacucho. Es el único pueblo que se nombra. Sí. En toda la obra de Martín Fierro, sí, exactamente. Pero no sé de dónde saqué yo que hay alguna relación con Mar del Plata. Si uno agarra la ruta 2 y va para el lado de Ayacucho, pues, saliendo de Buenos Aires, digamos, pasa por la ruta 2, pasa por la Atalaya y va marchando hacia la costa, le queda el camino a Ayacucho, donde se hace la famosa fiesta del ternero hoy en día. Hace años, sí.
Claro, muy campestre toda esa zona, porque había leído que en ese momento, a donde está Mar del Plata ahora, por ahí se refugiaban los gauchos desertores y demás, que bueno, que parece que era una situación bastante común, porque Martín Fierro, hay algunos autores que analizan la veracidad histórica, creo que no es un personaje medio mítico, no es que se refiere a alguien que existió en la realidad, pero sí refleja un tipo de personaje que vivía... Que vivían, claro, sí, asociado a esa zona. Bien, sí. No olvidar que ellos se movían mucho, los receros se movían mucho con los arreos y todo, y bueno, en el partido de la costa y hacia el centro y al sur de la provincia de Buenos Aires andarían. Por toda la provincia trabajando. Claro, exactamente. Bueno, y entonces Hernández conoce esta experiencia directamente porque a los 18, como digo, se va al campo y su hermano, Rafael Hernández, que es como gracias a quien tenemos bastantes detalles de su vida, dice que el padre, este mayordomo de estancias, que era el padre, le enseña un montón de trabajo que en 1800 ya era desconocido para los habitantes de Buenos Aires. O sea que ahora no tenemos ni idea qué clase de trabajos eran secretos, ¿no?, del trabajo del campo. Claro. Que el padre le transmite, como ya una cosa medio vieja ya, ¿no?, en ese momento. Mire, le voy a agregar algo yo. Sí. Porque están escuchando y la gente le interesa y dice que tenía campo en Sierra de los Padres, donde escribe parte de la obra, según este dato que nos manda este oyente, dice a unos 14 kilómetros de Mar del Plata, mucha zona rural allí, y bueno, y hoy es público y ahí está la casa de José Hernández. Qué interesante, claro. Así que le agradecemos al oyente que nos mandó que aporta su dato. Qué bueno, sí, me gusta cuando pasa eso. Es la primera vez que nos pasa eso. Sí, en otros casos no lo hicimos público, pero bueno. Claro, por ahí contestan, pero no en el momento que estamos al aire. Bien, bueno, claro, sí, entonces en todas esas zonas que anduvo y ahí se inspiró para escribir Está 9 años en el campo y luego se va a alguna serie de guerras, batallas, pero hay registros de que en 1856 está en Buenos Aires y trabaja como periodista y produce un montón de textos de todo tipo, artículos, folletos, programas políticas. Entonces, en ese sentido, Borges dice que... usted hablaba de los receros y de la fiesta del ternero y demás, todo eso relacionado con el mundo de la ganadería. Bueno, es ese modelo ganadero versus el modelo de la agricultura y la industria que aparece representado en El Gringo, del que Martín Fierro se burla constantemente. Claro. Son los ideales de Hernández. De la ganadería. Y cuando venían los gringos venían con la agricultura ellos, ¿no es cierto? Y la ciudad es la industria. Exactamente, y eso se nota en la obra, cuando habla del Greenway. Sí. Y ahí Borges y Margarita Guerrero, que es una mujer con la que escriben los dos el libro sobre Martín Fierro, dicen que es verosímil pensar que en Martín Fierro se reflejan las tesis políticas de Hernández, que no hubiera sido posible que lo escriba sin esas creencias, a pesar de no ser él un gaucho batrero ni mucho menos. Claro, está perfecto. Borges dice otra cosa que me gustó, que es que hay obras que están destinadas a la inmortalidad y que más allá de las intenciones de su autor inmediatas, que en este caso era denunciar el régimen de levas, de Sarmiento, hay algo en la obra que él no sabía y que la excede. Es como medio mágico lo que dice. Y Borges dice que también pasa lo mismo con Don Quijote, cuando intenta parodiar una novela de caballerías y lo que termina haciendo es siendo un texto súper clásico y súper... que su sentido excede a esa parodia. Lo mismo acá. Exacto, son eternas estas obras, sin ninguna duda. Pero por alguna combinación de factores desconocida, porque bueno, después termina haciendo una reflexión sobre un montón de cuestiones filosóficas, también sobre la amistad, sobre un montón de cosas, sobre la vida, la injusticia, cosas incluso que hasta el día de hoy funcionan, ideas para pensar la injusticia del sistema y un montón de cosas. Exacto. Es infinito. Tenemos que pensar que en este momento además describe una situación política actual, porque uno lo lee ahora y dice, bueno, es medio épico, pero en ese momento estaban las guerras en las estancias contra los indios, que también se la estaban bancando bastante bien, por lo que parece. O sea que ahí cuando Hernández vive en el campo de chiquito, presencia algunos malones también, que eran como estos ataques, entre comillas, de los grupos de ejércitos de indios que venían a disputar el espacio y como con otro manejo de los animales y de las armas y todo. ¿Qué más tenemos? A ver. Le quería comentar algo en relación a la Ilíada.
Bien. Que habíamos visto que comenzaba con una invocación a las musas o a las diosas para pedir ayuda en el canto. Exacto. Y yo releyendo esto encontré que hay algo bastante parecido. Sí, sí, y si usted quiere, yo sé a dónde apunta. Si usted quiere que yo lea algo, comparto lo que usted dice con el inicio. Ese fragmento del inicio, bueno, sí. ¿Sí? Porque él comienza diciendo, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Y aquí viene esto, pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Después si quiere seguimos, pero ahí está. Claro, pide exacto. a los santos del cielo, el otro pide a las musas. Sí, pero ahí en eso, ese argumento es el que usa Lugones para decir, esto proviene de la Ilíada, y Borges y Margarita Guerrero dicen, no proviene de la Ilíada, sino de la concepción de la poesía, de que la poesía se relaciona más con lo oculto que con lo racional, digamos. Está pidiendo una invocación sobrenatural. No, toda la poesía occidental se puede decir que pasa algo parecido. ¿Me explico? No solamente que es la afiliación con la Ilíada, sino con un montón de otras cosas. Claro, el gaucho le pide, no sé, a los santos del cielo. Y después, vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añude, se me turba la vista, pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Y ahí tenemos es hermoso ahí el inicio, ¿no? Es hermosa es precioso, toda esta obra, sí. Es preciosa esta obra. Y además hay algo ahí que hace muy hábilmente, que es demostrar como una especie de incapacidad, cuando está mostrando una capacidad maravillosa para la poesía, pero digo, es como yo no tengo la capacidad, que me ayuden los santos. Exactamente, pido a los santos del cielo, vengan santos milagrosos, realmente. Y bueno, y también termina invocando al mismo Dios. Claro, sí, es un tema también en la obra. Y hay una cosa que es que, ¿por qué no? Yo también lo leí algunas veces y me acuerdo de memoria algunas partes o frases, y eso se lo debemos al hecho de que sea, no nos olvidemos, un poema. Como recién se vio en lo que leyó, que hay una rima constante, o sea que las sílabas riman entre sí, eso facilita mucho la memorización. Y por eso la gente más grande por ahí de la edad de usted o más o menos así, que por ahí en la escuela se obligaba a aprender ese poema, todavía al día de hoy se lo acuerdan. Claro, y hay muchas partes que la gente se acuerda, sí, es real eso, sí. Pero más allá de que sea un poema, Borges dice algo que también me pareció que es muy cierto, que es que funciona como una novela casi esto, por varias razones. Primero porque se escribe en el siglo de las grandes novelas, siglo XIX. Claro, las grandes novelas. Donde tenemos los Dickens, los Flaubert, los Dostoyevsky, qué sé yo. Sí. Todos los grandes son de esa época. La novela se consagra como género en el siglo XIX. Pero además porque si fuera una cosa épica o una historia solamente de un héroe, en general los héroes, los personajes suelen ser cerrados, y acá tenemos un personaje que es complejo, incomprensible. Una cosa así, Borges lo compara con Hamlet, justo que la semana pasada hablamos de Hamlet. Sí. Ese tipo de personaje que uno no llega a entender del todo. Borges hace unas lecturas maravillosas de toda la obra, realmente es... Sí, aparte junta todo con todo como le conviene, es buenísimo. Que uno, sí. Borges amó al Martín Fierro. Bueno, la historia, recuerda que lo charlamos en algún momento, que Borges lo leyó escondido a esta obra. Claro, ¿no? porque la familia consideraba que era algo de mal gusto y para gente como, no sé si más de clase social más baja que él, o claro. Como que no era... Él se cría en una casa con una biblioteca en inglés, leyendo todos los clásicos en inglés y qué sé yo, y esto era muy popular. Hay otros detalles de Martín Fierro que tienen que ver con el volumen de ventas que alcanza, que no sé, en 7 años vende 48.000 ejemplares, lo cual es una barbaridad para esa época, en 1870 y pico. Claro. Se imprimía y se imprimía y se imprimía, y claro, está asociado totalmente con lo popular, entonces es obvio que a la familia de él no, o sea, porque eran tan elitistas, no les iba a gustar para nada. Y después también hace otra cosa ahí muy pícara Borges en el ensayo este que yo leía, cuando habla de, a ver, porque nosotros tenemos la primera parte para contar un poco rápido así de qué va, donde él es arriado, como dijo usted, hacia el ejército. Después pasa unos años ahí, deserta, se escapa, vive al aire libre prácticamente.
hasta que es rodeado por un grupo de policías, porque en el medio de eso él va cambiando su carácter y se va volviendo más inestable y mata a 2 personas, pero según Borges también podríamos pensar que son muchas más. ¿Por qué? Tenemos primero la muerte del Moreno, en la primera parte, sí, que es reconocida. Primero Martín Fierro, borracho, injuria a la mujer del Moreno, entonces él salta a defenderla y bueno, y lo mata, es una muerte re absurda. Y después de eso hay otra muerte de otro personaje que no me acuerdo ahora bien, pero el tema es que está contado de una manera ya en 10 o 18 versos, Hernández lo resuelve, y según Borges está dicho de una manera, lo podemos discutir, ¿no? Pero que está contado de una forma como genérica, como si tuviéramos que entender que hubo muchas más muertes, así como esa. No es que fueran 2 episodios aislados, sino que parte de la vida de ser un matrero era que haya problemas, digamos, y que se arreglaban así las cosas. Claro, sí. Y hasta que, bueno, es apresado por una partida policial, y es esa escena en la que se pelea él contra todos y uno de los policías se da vuelta en ese momento. Eso es totalmente borgiano, porque se transforma como en su contrario. Claro, espalda con el sargento Cruz, digamos, claro. Exactamente. Bueno, al Cruz, al ver tanta desigualdad y que con un hombre contra un hombre, digamos, y ellos eran la ley, era el Estado, era el gobierno, y el tipo se habrá puesto en ese momento, según lo que uno interpreta, ¿no es cierto? Cruz se habrá puesto, pero esto nos puede pasar a cualquiera, me imagino yo. Claro. Y yo pertenezco a este equipo, yo no estoy en el lugar equivocado. Claro, sí, se dio cuenta de que estaba muy mal lo que estaba haciendo. Exacto, eso es. Y que no era lo que correspondía a su destino y demás, y así es que los dos se van de las líneas del Estado a vivir con los indios, y rompe la guitarra él al final del primer canto. Eso es un gesto muy importante también. Sí, ¿no? El Martín Fierro rompe la guitarra y mira hacia atrás y se le caen 2 lágrimas. Es tremendo el final de la primera parte. Sí. Y uno, bueno, le da una nostalgia bárbara. Y después, de 7 años después, se aparece La Vuelta, donde ya es otra cosa. Es él volviendo hacia la civilización, entre comillas, porque después los indios los apresan y viven unos años así. Y bueno, Martín Fierro realmente al final se termina juntando con sus hijos, que los había perdido, como que se recupera toda esa estructura que en la primera parte había desdeñado. Como a mí me gusta más la primera parte, definitivamente. ¿Ah, sí? Creo que sí. Sí, porque es donde realmente él se revela y hace algo, se revela contra todo tipo de orden. Claro. Como héroe me parece más divertido eso, que después vuelve y dice, bueno, todos tenemos que trabajar. Bueno, como tremendo camino hiciste para decir esto. Pero bueno, se entiende que Hernández quería como un poco... Según David Viñas, dice que los amigos, dice David Viñas literalmente, los amigos le dijeron, estás demasiado pasado, Hernández, como ya había agitado demasiado las aguas políticas. Entonces dice, bueno, y creo que también exalta como alguna... Ya. Claro, para lo que era un señor letrado en ese momento, ¿no? De la élite. Sí, porque lo que hace es eso, exaltar ciertas cuestiones políticas, como ponerse de ese lado, ponerse del lado de, entre comillas, la civilización. Claro. Cuando en la ida nos había dado a entender que la civilización era arbitraria, que era no, y mala. Claro, cuando él dice, con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros, y ninguno en un apuro me ha visto andar titubeando, o sea que él no andaba con medias tintas, con los duros era duro en serio. Así es. Eso cuando, bueno, apenas arranca, ¿no es cierto?, el canto, la primera parte, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y después había otra cosa que había dicho Borges, otra vez uniendo todas las lecturas posibles, dice esto que dije yo, qué inteligente, que es que cuando Fierro, después de estar 3 años en el Fortín, 2 años como desertor y 5 años en las tolderías, vuelve a las casas, digamos, y concurre a unas carreras de caballos. Y como en Don Quijote, como en la segunda parte, es lo que dice Borges, como en la segunda parte de Don Quijote, que él baja a un pueblo, no sé qué, y hay personas que conocen ya la primera parte de Don Quijote como que ya la habían leído. Esa es otra vez la estructura de cajas chinas que venimos viendo en cada libro. Exactamente. La literatura dentro de la literatura. ¿Cómo? En esa época se dio mucho eso. Sí, ese recurso sí se usaba, se usa todavía.
Hay paisanos que conocen la historia de Martín Fierro en las carreras. Eso es una locura. Claro. Y entre ellos están los hijos. Así es que él se encuentra con los hijos. Exacto. Bueno, aparece el viejo Vizcacha, también muy conocido. Según Leopoldo Lugones, es el Sancho Panza del argentino, como un personaje cómico, ¿no? Sentencioso. Sentencioso, más que cómico, yo digo sentencioso, lo que decía. Sí, es para hablar toda una semana, y se nos va el tiempo, pero es para hablar. Pero yo creo que el más sentencioso en toda la obra es el viejo Vizcacha, ninguna duda. Sí, es inolvidable para cualquiera que lo haya leído. Si bien es un personaje con el que uno no puede empatizar porque es un avaro también. No, seguro, sí, tiene todo en contra, pero tiene muchas verdades, dice. Y la verdad que un trabajo increíble el de Hernández ahí, escribiendo esos versos, creando ese personaje. Y bueno, y por último me comentaba que aparece Picardía en ese momento, que es el hijo de Cruz, sí, que le encomendó a Martín Fierro como cuídamelo a mi hijo, canta un poco y luego viene un moreno y pide la guitarra. Y acá la discusión está tan conocida que hay el intercambio poético que hay entre Martín Fierro y el moreno sobre el tiempo, la no sé qué, todo. Sí, la unidad y todo eso. El peso y demás. Pero el moreno empieza a llevar las cosas como para el lado de hablar de una pelea y se empiezan a contestar medio irónicamente. Nosotros entendemos que ese moreno es el hijo del moreno muerto en el canto 1, en la primera parte. Pero Martín Fierro dice, yo ya no busco peleas. Y acá Borges muy hábilmente dice, podemos imaginar una pelea fuera del poema, claro, que es justamente el cuento que él escribe. Lo que escribe después es que nosotros ya lo leímos acá una tarde. El cuento del fin. Exactamente. Bueno, Denis, se nos terminó el tiempo, nos enloquecimos hoy bueno, es una maravilla esta obra, realmente. Totalmente, sí, hay muchísimo para decir. Hemos dado un panorama igual. Exacto, y bueno, y seguiremos hablando la próxima semana, si así lo dispone. Bueno, un gustazo, buena semana. Igualmente, saludos para toda la audiencia y bueno, nos hablamos el martes. Listo, chau, Denis. Señoras, señores. Chau. Así el Rincón Literario, hoy en el Día de la Tradición, José Hernández y su obra, Martín Fierro. Toma